Buenas tardes, un jueves más en el Pregúntame cómo. Estoy aquí con mis muñecos. No me digáis que no son adorables. Voy a dejarlos por aquí. Ay, que el tiro. Una botella de agua. No he hecho nada. Vamos a ver si... Bien, veo que ya os estáis conectando, eso significa que está funcionando, que con Instagram siempre es una incógnita, siempre estamos un poco a expensas de qué puede ocurrir en un momento dado, pero bueno, veo que todo va bien y que estáis empezando a entrar y empieza a haber conexiones. Hoy voy a estar y vamos a poder compartir, ya sabéis, en el Pregúntame cómo, desde el pensamiento sistémico, con mi querida Berta San Martín, que es otra de las personas que se ha formado conmigo a nivel de coaching sistémico y también en el entrenamiento con figuras sistémicas, ¿vale? Os cuento un poco de Berta, ¿vale? Ya sabéis que siempre me traigo la chuleta para que no se me olvide nada. Berta es coach y es formadora intercultural. Trabaja en NT Data, que es una empresa tecnológica, es una multinacional, donde imparte cursos a personas de diversas culturas y categorías profesionales. Además, imparte talleres sobre interculturalidad y a otras entidades y es la actual presidenta de SIETAR en España, que es la Sociedad Intercultural de Educación, Training y Research. Bueno, Berta tiene un montón hemos estado hablando estos días para ver un poco de cuál era el tema, ¿no? que nos podía interesar compartir, ¿no? Compartir con vosotros y abrir ese espacio. Vamos a estar hablando de esos... perdonadme que deje un poco el ordenador aquí a mi vera. Vamos a estar hablando de equipos multiculturales, bueno, ciertas cosas que pasan, ¿no? En estos equipos, de fases, de normas, de comunicación, bueno, de un montón de cosas. No os voy a desvelar, creo que Berta ya está por aquí, así que la voy a dar paso. A ver, incógnita. Siempre estamos un poco ahí expensas y estas semanas no sé por qué ha habido un poco con las partes técnica. Sí, bingo. Hola Matilde, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Qué alegría verte. Que hace un Bien, bien, montón. que justo estaba escuchando ahí la presentación y yo diciendo, bueno, aquí está habiendo expectativas grandes, no sé si nos dejan alguna pregunta también en el chat luego, aprovecharemos porque lo mismo ya la gente ya está con la curiosidad de, bueno, y esto, mira, yo trabajo en algo parecido o trabajo con equipos interculturales y qué puedo hacer cuando pasa X, así que invitar a la gente también a que nos acompañe, oye, a que Sin nos duda, pregunten sin duda. cosas. Sin duda. Sin duda, no solamente a las personas que se conecten ahora, porque una de las cosas que pasa ya últimamente es que hay tantos directos que al final no tenemos, muchas veces las personas no tienen opción, ¿no? de conectarse a todo, pero muchas veces los ven después, ¿vale? Así que también en los comentarios que posteriormente del enlace que os voy a dejar de esta Pregúntame cómo con Berta, también podéis lanzarnos, por supuesto, cualquier pregunta, cualquier consulta, Ujú. cualquier duda, porque al final la experta es ella, la experta es ella. Yo mi especialidad es el sistémico y desde ahí puedo daros respuesta a algunas cosas, pero la experta en equipos, en multiculturalidad y demás es Berta. Berta, cuéntanos, realmente, ¿dónde está, ¿no? ¿Dónde está la cuestión, ¿no? Cuando trabajas con equipos de este tipo? Pues mira, al final es un tema que dándole muchas vueltas cuando trabajamos con equipos multiculturales, en mi caso dentro de empresa, pero también viendo talleres fuera, etcétera, el problema que siempre me dice la gente es que no nos entendemos y no es un problema del idioma hasta cierto punto, ¿no? Pero equipos multiculturales que a lo mejor se entienden en inglés directamente o que como lengua franca, ¿no? Un poco, o equipos que en mi caso yo vivo en España, en Madrid, y conozco muchos equipos que al final por la base de una empresa española trabajan con gente de otras culturas, pero en español también me dicen, es que hay muchas cosas que terminamos una reunión, parece que nos hemos entendido y no. Con lo cual, hay un poco de Lost in Translation, ¿no? Hay de nos Sí. perdemos, aunque se... Perdida en la traducción. Sí, 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 sí. Nos Como perdemos un decimos poco por aquí, ahí. el teléfono escacharrado, ¿no? Que Exacto, exacto, sí, sí, sí. que esto es un Y clásico. que al final tiene mucho más que ver con
las expectativas culturales y las dimensiones culturales que es que ha utilizado una palabra correcta o incorrecta en el idioma, ¿no? Eh, bueno, no sé si por introducir el concepto, al final, hablando de sistémico, ¿no? Los equipos también son un sistema, equipos de trabajo, equipos de colaboración. Y como sabemos, es que para que un equipo funcione bien tiene que tener esa base de comunicación, con lo cual no estoy diciendo que la cultura sea un impedimento para ello, en absoluto. Simplemente para sacar toda la riqueza al aporte que pueden traer a ese sistema como equipo de las personas que participan de ello, necesitamos establecer, digamos, unas normas de comunicación muy claras o muy explícitas. Y eso no pasa en todas las culturas. Me río porque, bueno, tú sabes que yo cuando trabajo en el ámbito empresarial, ¿no? Es verdad que normalmente, o sea, yo trabajo la parte más de la parte de liderazgo, ¿no? De dotar a la persona de buenas habilidades de liderazgo, pero claro, también trabajamos con el equipo, ¿no? Trabajamos con el equipo porque necesitamos entender para poder realmente ayudar al líder qué es lo que pasa, ¿no? Cuál es el entramado que hay con él, con su equipo, ¿no? Y me río porque bueno, casualmente yo muchas de estos proyectos son tipo startups, o sea que ya no lo son porque ya se han convertido en empresa, ¿vale? Pero es curioso porque es verdad que tienen esa característica de mucha multiculturalidad y de personas conectadas en países distintos, con horarios distintos, con culturas distintas, ¿no? Y entonces es verdad que es curioso, ¿no? Es curioso porque esto hace que efectivamente tenga unas características muy específicas, ¿no? Y es verdad que esa parte, ¿no? Para las personas que nos estén escuchando, la comunicación, o sea, hay una serie de tips que son fundamentales cuando trabajas con equipos y la comunicación efectivamente es uno de ellos, que además está muy conectado también con la colaboración, con que haya, ¿sabes? Con que haya confianza dentro del equipo. Y claro, si no nos comunicamos adecuadamente dentro del sistema, complicado, cuando menos complicado, ¿no? Esa parte de cómo poner esas normas, ¿no? Hablando de las normas, porque esto es curioso, ¿no? Dentro del sistema yo siempre digo que las normas existen dentro del sistema, porque si no, las cosas no funcionan, ¿no? Adecuadamente. Pero, ¿con cuántas personas te encuentras en el desarrollo de tu profesión que tienen un hándicap cuando les dices normas, ¿no? Como que Sí, yo creo que eso pasa bastante, ¿no? Cuando incluso hay, ya no hablo solo de culturas como relacionadas con países, nacionalidades, etcétera, sino con culturas de trabajo. No sé si conocéis unos sistemas de trabajo que tienen que ver con la agilidad o el tema de Agile, de Scrum, etcétera, ¿no? Que están muy de moda, aunque ya llevan muchos años trabajándose. Pues imagínate un equipo que trabaja, vamos a decir, de una manera más tradicional y de repente llega una persona que lidera el equipo nueva y que quiere introducir este tipo de metodología. Al final es una cultura de trabajo nueva también. Entonces, si ya había unas normas preestablecidas de cómo trabajábamos y de repente me quieres cambiar todas las normas solamente por tirando de tu autoridad, entiéndeme, no solo tirando o ejerciendo tu autoridad, habrá equipos en los que ese cambio sea relativamente fluido y habrá equipos en los que no. Pues pasa un poco también con otro tipo de culturas. Hay casos, ¿no? En los que, por ejemplo, se contrata a una persona nueva para liderar un equipo y todo el equipo es de una misma cultura, una misma nacionalidad y la otra persona pues viene de otra empresa, de otro país, se ha criado de otra manera, ¿no? Y de repente es como, te toca ejercer ese rol de liderazgo y ganarte al equipo también. Entonces, habrá culturas, por ejemplo, que tienen una tolerancia a la autoridad muy alta, que son muy de seguir las normas, de algún modo, ¿no? Las que me toquen, las que me pongan no se ahora, las plantean. ¿no? Sí, que no se las Sí, plantean, ¿no? O sea, sí se que las forma parte... plantean, Ah, sí sí. se las plantean, pero no las retan, Ah, vale, o sea, que es bueno, vale, diferente. que no es lo mismo, sí. Claro, claro. Internamente podrán estar diciendo, pues esto me gusta, o esto no me gusta, esto me encaja, esto no me encaja, pero no lo explicitan, porque está mal visto, ¿no? Te te pongo como ejemplo, esto es un poco generalización a tope, pero si no, luego entraremos en algún Como los ejemplo más concreto. informáticos que no tienen sensibilidad, lo mismo. Pues
Sí, Casi, el tema casi. cultural es que, por eso decía yo, esto es muy generalización o muy estereotipo, ¿no? Pero sí es verdad que muchas culturas asiáticas que tienen ese estereotipo de tener respecto a la autoridad una actitud más sumisa, por ejemplo, esto no quiere decir que, no, que estén aceptando internamente la norma, simplemente no la van a discutir en público. ¿No? Está como mal visto en la cara de tu responsable, de Enfrentar. tu jefe, tu jefa, lo que sea, retarla. En cambio, habrá otras culturas en las que directamente la tolerancia a la autoridad es muchísimo más baja y si no entienden o no se justifica públicamente la validez de esta persona, por ejemplo, para liderar un equipo, liderar un proyecto, una unidad de negocio, lo que sea, no van a tirar, por ahí no lo van a aceptar. Sí, te voy a poner una, y esto a veces lo cuento, ¿no? Que no sé si, bueno, si alguna vez lo hemos comentado tú y yo, ¿no? Yo he estudiado en un colegio francés, ¿vale? Uh -huh. Y, y además en una época en la que, bueno, en este país lo que había principalmente eran colegios separados religiosos, ¿no? O sea, donde Uh los -huh. chicos y las chicas no estaban juntos, ¿no? Y obviamente, bueno, pues en el liceo francés es un colegio mixto desde hace muchísimo tiempo, no religión, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo, la educación francesa, en muchos aspectos es muy, muy diferente a la cultura, a cómo se educa a los niños aquí en España. En la Uh -huh. educación francesa, nosotros nos pasábamos toda la vida replanteándonos y planteándonos absolutamente todo lo que pasaba a nuestro alrededor, ¿vale? Cuestionar. O sea, nosotros nos lo cuestionábamos todo y hacíamos unas disertaciones de texto a favor, en contra, discusiones interminables, podíamos opinar de absolutamente todo. Claro, imagínate eso, yo a veces ahora, ya más desde la edad adulta, ¿no? Que cuando me dices, bueno, es que tú no te callas ni debajo del agua, digo, ya, bueno, es que no es un tema, o sea, es que, la parte que no entendéis es que yo no lo hago con acritud, es que estoy Uh -huh. educada a plantear, o sea, necesito entender los procesos, necesito entender el para qué, necesito entender hacia dónde voy, necesito, porque me han educado así, ¿vale? Uh Y -huh. entonces, y es verdad que yo cuando me encuentro con otras personas, a veces me pasa, ¿no? Que de repente me encuentro contigo y digo, oye, tú no serás del liceo, ¿no? Porque de repente, ¿sabes? Es como que nos reconocemos. Sí, que tenéis un modo de comunicación, un código cultural compartido. Claro, pero que no es español. Entonces, ¿qué Uh pasa? -huh. Que no, porque normalmente el español está educado a no decir, ¿no? A callarse, ¿no? A someterse Uh a -huh. la autoridad y a una serie de cosas, ¿no? Y nosotros para nada, o sea, la educación francesa es completamente anarquista. O sea, tú puedes pensar lo que quieras, bueno, luego tienes que seguir las normas, ¿no? Uh Eso -huh. sí, ¿no? Pero teníamos libertad absoluta para opinar. Bueno, la fama también del derecho a la huelga, ¿no? De francés. Por eso te quiero decir que es una cultura en la que además se enseña a los niños a pensar, ¿no? O sea, a tener sus ideas propias, a tomar decisiones desde muy pequeños. O sea, hay una serie de cosas que, claro, hacen que culturalmente seas muy diferente en muchos aspectos, ¿no? Que a mí a veces ya te digo que me ha pasado de siempre, ¿no? Siempre recuerdo pero no, si yo no estoy... eh, bueno, tú quieres hacerlo así, Aldo. Ahora bien, yo te voy a dar mi opinión, Uh -huh. aunque no me la Total, hayas pedido. total. No, al final es esa parte de también empoderar a las personas en los equipos a, más allá de cómo se tomen las decisiones, de que cada persona pueda expresar lo que siente, lo que piensa en favor de lograr el propósito del equipo, ¿no? Que es el fin último de tener un propósito común. Pero, Exacto, exacto. Por eso, yo es que, o sea, para mí es lo más, o sea, a mí me gusta que las personas cuando, ¿sabes? Cuando yo he trabajado, cuando he tenido equipos a mi cargo, al contrario, o sea, decía, bueno, yo lo estoy viendo, a ver, yo veo esto así, ¿no? ¿Estáis conmigo o alguien tiene alguna opinión diferente? Porque al final uno no está en posesión de, o sea, yo es que no sé, ya te digo que esto va muy en contra del españolito, ¿no? Y esto y me ha generado siempre muchas dificultades, vamos a decirlo así, profesionalmente, ¿no? uh Pero es -huh, verdad que yo, por ejemplo, al contrario, cuando he sido yo la que estaba liderando los equipos, mis equipos siempre han estado enormemente agradecidos de tener la libertad de poder expresarse, ¿no? Y de uh que -huh, sus opiniones o su forma de ver las cosas, otra cosa es que luego yo decidiera sí, no, no lo veo, o vamos a probarlo así y luego si no, en la siguiente lo intentamos como tú dices. O sea, es decir, pero permitir que las personas piensen. uh O -huh. sea, es que cuando tú dejas que un equipo
piense y sea libre mentalmente, eso es crecimiento, eso es Claro, exponencial. pero es que es curioso porque aunque esto lo veamos como muy lógico y muy realista, si dependiendo desde qué cultura, ¿no? Con qué gafas lo estés mirando, el hecho de dar a alguien un espacio o a un equipo en general para que se exprese, para que te diga, para que tal, en el momento, en lugar de darles tiempo para pensar y luego volver a explicarlo o a expresarse de otra manera como más pausada, se ve incluso como un poco agresivo, como una comunicación en lugar de más asertiva, se ve como agresiva de me estás pidiendo que te responda ya, ¿sabes? Y aquí delante de todo el mundo, etcétera. Entonces, por ejemplo, ya te digo, trabajando con personas japonesas y tal, tienen una cultura de mucho más de alto contexto, es decir, necesitas como mucho más darles ese espacio de pensar y de algún modo lo que se llama el no perder la cara o de algún modo es no dar la cara delante en público porque necesitas tener tu propio espacio de pensar, reflexionar lo que quieres hacer y cómo lo vas a decir, Sí, ¿vale? la Y parte luego esa de ya no en otro espontaneidad. momento dar tu opinión, ¿no? No puedo tomar esta decisión aquí y ahora, entonces el que tú, aunque lo estés haciendo con toda tu buena fe, ¿no? De si lo que quiero es escucharte, si lo que quiero es tal, es como, no, 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 pero esto no me lo puedes pedir aquí delante ahora. Ay, Berta, qué interesante. Y hay algunos tips para poder, porque claro, ya te puedes imaginar con lo que te estoy contando que yo voy como los Miuras, ¿no? Pues, Es pues verdad que afortunadamente dentro de todo eso, bueno, no he tenido, bueno, o sea, sí he trabajado en entornos obviamente porque he trabajado siempre en multinacional, pero claro, es verdad, o sea, que he tenido, claro, cada rifirrafe importante, ¿sabes? Por mi forma de, ¿sabes? Espontánea, directa, de expresarme, ¿no? Y de vivir y de mi propia energía y demás. Entonces, todo esto siempre me ha hecho pasar, siempre, ¿no? Pero muchas veces me ha hecho algunas malas jugadas, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Hay algún tip, ¿no? O sea, yo qué sé, incluso para alguien como yo, ¿no? Que, bueno, yo espero no volver a tener equipos liderándolos yo, ¿no? Pero me encanta poder compartir sabiduría, ¿no? Cuando trabajo con otros equipos. ¿Hay algún tip para poder gestionar esta parte multicultural? Que yo creo que ya no solamente también, ¿no? También es hombres, mujeres, ¿no? sí, Países, como de todas las diversidades, idiomas. ¿no? Exacto. Sí, ¿No? hombre, lo bueno de esto es que es una competencia, al fin y al cabo, la competencia intercultural que se trabaja, ¿no? No nacemos con ella, ¿no? Okay. Pero sí que puedes ir trabajando la base de todo es tener curiosidad Uh-huh. y empatía. Por qué digo curiosidad y empatía? Porque necesitas tener curiosidad por conocer diferentes maneras de mirar, diferentes maneras de entender el mundo a la tuya, por muy buena que te parezca la tuya, que puede ser estupenda y a ti te sirve porque a ti te ha servido para ir adaptándote a lo largo de tu vida, ¿no? Te ha funcionado, tú eres así de espontánea o así de abierta o de lanzada o de emprendedora, lanzando preguntas, etcétera, porque te ha funcionado, te ha venido bien. En cambio, a otras personas les ha venido mejor, a lo mejor ser más pausadas, más calmadas, no intervenir tanto. Bueno, esto también, al final, como te digo, más allá de la propia personalidad, forma parte de la cultura. Pero necesitamos partir de esa curiosidad de cómo ve las cosas esta otra persona, ¿no? Y luego, como digo, con empatía. A mí a lo mejor digo, pues es que yo no me podría callar tampoco debajo del agua en según qué contextos. Pero tengo que entender que a lo mejor en la reunión en la que estoy ahora, por mucho que yo tenga prisa para que me den, por ejemplo, una respuesta, hoy no me la van a dar en este espacio, no me la van a dar en esta reunión. Entonces, por un lado, con esa curiosidad y con esa empatía, ir aprendiendo un poco de distintas culturas con las que vayas a tratar, lo que puedas conocer un poquito de antes, ¿no? De haberte informado de, pues mira, ahora tengo este equipo y va a entrar una persona alemana, por ejemplo, ¿no? Pues conocer un poquito más cómo es su manera de comunicar, qué estilo tienen, qué manera tienen de dar feedback o de recibirlo, ¿no? Todo esto que al final en los equipos necesitamos. Eh, y luego, por otro lado, conocer a la persona, porque ojo, que podemos ir con el estereotipo total de cómo son los españoles, cómo son los franceses, cómo son los colombianos, lo que sea, y que luego esta persona resulta que
ha vivido, por ejemplo, en un montón de países, ha estudiado fuera, ha trabajado fuera, o ya tiene Lo mucha notamos, ¿no? experiencia, tiene la competencia intercultural muy desarrollada y se te adapta a cualquier cosa, Sí, ¿no? Que dices, bueno, sí. a ver qué me Las puedo personas encontrar. que han viajado o han estado asentadas en varios países se nota muchísimo. Bueno, y que luego hay un montón de creencias, no sé si estarás conmigo. Yo siempre he oído, ¿no? Esta parte, ¿no? Que siempre dicen, no, los españoles como los italianos, ¿no? Y yo, francamente, con los italianos, he trabajado bastante con italianos, he tenido serias dificultades para trabajar con ellos, ¿no? Mm, Y si tuviera que decir con qué, o sea, qué país, ¿no? Me ha parecido trabajando con ellos más alineado, ¿no? mm, Con la mentalidad española y con la forma de trabajar española, te diría que son los holandeses, mucho más que ningún otro país, ¿no? En un momento dado, pues, no sé, sentido del humor, mm. tienen un equilibrio, ¿sabes? También les gusta divertirse, o sea, tienen una serie de bases como muy parecidas, ¿no? Y unos Dentro de valores que luego, al final sí, o sea, es compartidos. verdad que luego son, que en muchos casos, ¿no? También un poco más, pero es mentalmente, o sea, yo con los que me he visto más afín, ¿no? En un momento dado, ha sido con los holandeses, ¿no? Y al contrario, con los italianos, como años luz, ¿no? Completamente y por qué dicen que nos parecemos, ¿no? Bueno, físicamente nos parecemos, pero aparte de eso, ¿no? De la parte física, que es verdad que sí que son más parejos a nosotros, a nivel profesional, o sea, unas diferencias y muchas veces complejas. O sea, justamente uno de los países con los que, bueno, yo he trabajado americanos, ingleses, holandeses, belgas, italianos, bueno, y cubaitíes, ¿no? Ujú. También he tenido Una buena cubaitíes. variedad, ¿eh? También he Has tenido tenido. cubaitíes. Bueno, pero por ejemplo, ¿sabes? O sea, las dificultades, por ejemplo, con los cubaitíes eran como muy obvias, ¿no? En muchos aspectos. Te puedes imaginar que dificultades, en mi caso, ¿no? Por el prototipo que soy, pues dificultades importantes, ¿no? A la hora de trabajar con ellos. Sobre todo los que eran más originarios, vamos a decirlo así, ¿no? Los que Ujú. estaban más europeizados, no, pero los que estaban como más originarios, el hecho de ser mujer parece una cosa, ¿no? Como así, pero es verdad que es una dificultad importante a la hora de trabajar, a la hora de trabajar con ellos, ¿no? Y, pero pues te digo, ¿no? Aparte de esa curiosidad, que la entiendo, o sea, ¿qué otras habilidades, ¿no? Se necesita aprender para poder trabajar en este tipo de perfiles? Pues ya iríamos como a cada cultura en general. Okay. Quiero decir, ya imagínate que, bueno, así de culturas con las que me comentabas. Pues, por ejemplo, si tú eres española y quieres trabajar con personas francesas, al final que tengas en cuenta que tienen una comunicación mm, más directa que la nuestra. O sea, es una comunicación más explícita a la hora de hablar. Entonces, si tú te has comprometido a un plazo, por ejemplo, de entrega de un documento, de un lo que sea, ¿no? Te lo van a exigir y van a ser bastante inflexibles con ello, ¿no? O van a exigir una justificación muy Muy clara. clara y muy específica de por qué no está en este momento, a lo mejor comparado con cierta flexibilidad que sí puedes encontrar un poco más en cultura o en empresas españolas. No solo digo con esto, sino es que en la manera de hablar, ¿no? A mí me encanta en español, como decimos muchas veces esto, sí, lo vamos viendo. O, por decir, lo vamos viendo, ¿cómo que lo vamos viendo? Esto hay muchas culturas en las que te dicen, no te vas No, de no, la no. reunión hasta que Dame una date. aclaremos Dame este una tema. date. Claro. Entonces, bueno, pues por un lado lo que te digo, informarte un poquito más en concreto de la cultura con la que vas a trabajar, o culturas, ¿no? Si son más. Eh, y sobre todo, si es un equipo multicultural directamente, quiero decir que estáis, por ejemplo, sois 10 personas y sois dos de una cultura, tres de otra, otras dos de otra, una de, ¿vale? Y así variado directamente, ¿no? Y deslocalizado, para cuando estamos en la parte como de kick-off, de proyecto, de lanzamiento, etcétera, hacer alguna sesión específica de coaching de equipos enfocado a la parte intercultural, no solo para que se conozca la gente, sino de qué manera tenemos de comunicar, qué expectativas tenemos, ¿no? No hace falta que les Interesante. digas específicamente eh, mm, vamos a hablar de las distintas culturas para entender cómo trabaja los franceses, los españoles, las dos italianas y no sé qué. No, simplemente qué expectativas tienes tú sobre el equipo y qué manera de comunicar, ¿no? Hacerles
como role-playings o simulaciones de situaciones de, imaginaos que no ha pasado todavía porque no hemos empezado el proyecto, ¿no? Pero imaginaos que habéis tenido algún problema con una entrega que teníais para cliente, de lo que sea, y tenéis que resolverlo en equipo. Pues, ¿cómo reaccionaríais? Y tú ya ahí, como coach, te vas fijando también, o como líder, ¿no? Porque no hablo solo de que sea una figura de coach externa, sino que puede ser la misma persona que lidera el equipo que tenga esa labor un poco más de Claro. coach, ¿no? Y este conocimiento. Pues tú ya mismo te vas a ir dando cuenta de cómo reacciona cada persona, qué tipo de comunicación tiene, quién toma la iniciativa en ciertas cosas, etcétera. Y esto va a ayudar un montón a que tú ya vayas viendo como, vale, a esta persona no le puedo pedir que tome la iniciativa en una situación así, porque ya estoy viendo que se siente incómoda o que prefiere recibir instrucciones directamente, de que se espera de esta persona antes que comunicarte sus expectativas, etcétera, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí ir construyendo un poco las normas que hablábamos del Las equipo. famosas normas. Sí. Bueno, pero es que las normas están muy conectadas con el sistema. Yo te decía que a nivel sistémico, ¿sabes? El primer paso del líder es tener claras las normas y compartirlas con el equipo. O sea, los equipos tienen que tener, los sistemas tienen normas, tienen reglas del juego. Y si no se cumplen, es importante que se asuma, ¿no? Que se corrijan esas desviaciones, porque al final eso siempre genera conflicto en el equipo si las normas, y sobre todo genera también pérdida de foco, el que nos desviemos muchas veces de los objetivos porque nos enzarzamos en otras cosas. O sea, las normas son fundamentales y yo siempre invito a todo el mundo a que le den una connotación positiva, ¿no? Es como la disciplina, ¿no? O sea, que Yo creo que no solo la disciplina, ¿eh? Y creo que desde el coaching precisamente tenemos una herramienta muy buena que es el generar una alianza, ¿no? Como que a nivel cultural me parece como más flexible, si quieres, o más atractivo. Es decir, mira, como equipo necesitamos generar una alianza aquí, unas normas que dentro de que estén revisadas por la persona que lidera, que al final es quien tiene la responsabilidad última de lo que pase, ¿no? Dentro del equipo, pues me gustaría que vayamos participando todas las personas del equipo para que nos sintamos a gusto. Esto también va a significar, como te decía, que habrá personas que en el momento no se quieran como mojar en, en en decir, opinar. oye, pues a mí me gustaría esto o esto otro, ¿no? O cómo va a estar mi líder pidiéndome que yo establezca una norma. Es que podría ser así también. Entonces podemos utilizar truquitos como, oye, esta información, si queréis, aunque lo hagamos ahora en directo, ¿no? Me la vais a pasar en papelitos anónimos. Como que, quiero decir, no obligo como a cada persona a tomar el protagonismo de decir algo. Entonces, bueno, dicen algo, pero lo dicen anónimamente, en un papelito, en un tal. Yo lo voy sacando, lo pongo, vemos si votamos dentro del equipo qué normas o qué ideas nos parecen bien para esta alianza o este decálogo, no sé, un poco de funcionamiento. Y eso le da un poco más de espacio a las personas que no se vayan a sentir tan cómodas tomando ese protagonismo. Sin duda, sí. Sí, mira, me estoy acordando de no me acuerdo cuando estuve en un proyecto, era todo un equipo que estaban repartidos, ¿no? En distintos países en Latinoamérica. Y justamente una de o sea, había ciertas dificultades por las diferencias bueno, pues, ¿no? Diferencias que también podemos percibir los demás, ¿no? O sea, las diferencias entre un argentino, un chileno, un uruguayo con un colombiano. O sea, hay diferencias importantes, no solamente ya, como digo yo, idiomáticas, ¿no? Esto de que todos hablamos español, pero luego se dan cuenta que cuando empezamos a hablar hablamos distinto, ¿no? Y te ya suma, ¿no? También esa parte, aunque estemos todos hablando en castellano. Pero es curioso, ¿no? O sea, este fue un proyecto interesante porque justamente fue eso, ¿no? O sea, de qué manera trabajaba, ¿sabes? Yo trabajaba con el líder para ayudarle en ese sentido, ¿vale? A encajar, ¿no? A encajar todo eso, porque este líder era una persona, vamos a decirlo así, con habilidades importantes comerciales, con lo cual, claro, era extrovertido, ¿no?
las fechas, ¿sabes? Se las saltaba un poco a la torre. O sea, es decir, esos perfiles, ¿no? Ese perfil. Y claro, tenía personas de otros países bueno, con un rango también la otra parte, ¿no? Exceso de Ujú. perfeccionismo, la fecha es la fecha, si no es el 5 me muero, ¿sabes? De todas esas características, ¿no? Y de qué manera conseguimos, ¿sabes? Bueno, hacer esa alianza, como tú bien dices, ¿no? Es verdad que el cambiar la palabra, que supongo que las personas que nos están escuchando han percibido, ¿no? El cambiar la palabra a veces ayuda, o sea, es decir, no hablar de normas, sino hablar de una alianza, eh, permitir esos espacios para que las personas puedan hablar en secreto. Yo también utilizo mucho lo del el anónimo, ¿no? O sea, el que Ujú. no tengan por qué salir en un momento dado, eh, ¿no? Sobre todo, si queremos generar esa confianza, ¿no? Es probable que cuando el equipo, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo, si el equipo está muy rodado y efectivamente es un equipo de alto rendimiento y tiene superado un montón de cosas, es muy probable que tengan la confianza de decirlo en público, ¿no? Claro, Pero claro, yo por eso eso tiene su aquel, eso tiene tiene su aquel. tiempo. Yo por eso lo planteaba como, imagínate cuando arrancamos un proyecto con un equipo nuevo que no se conocen, etcétera, y son de culturas diferentes, pero cuando ya el equipo está más rodado, efectivamente podemos pedir que se pronuncien más, ¿no? O que las ideas sean más explícitas, las sugerencias, lo que sea. Mm. Y un poco con lo que, de hecho, con esto que comentabas ahora, me venía a la cabeza como pues otra dinámica así que se le puede plantear a los equipos ya cuando tienen eso, un poquito más de rodaje, eh, aunque hayan tenido sus conflictos, sus historias, como todo equipo, ¿no? También como toda familia. Y al final a mí me Como gusta todo ver todos grupo. esos temas, al final como familia, así como todo grupo, van teniendo ahí sus roces para ir Ya. adaptándose, encajando las piezas, ¿no? Como hablabas. Eh, a mí me gusta mucho una dinámica que es un poco como la de mito, verdad o mito, ¿no? Sobre las culturas. Quiero decir, este típico juego de verdad o mito que tal cosa es cierta o no es cierta, ¿no? Pues con las culturas nos pasa mucho con los estereotipos. Entonces, jugar a verdad o mito con ¿os imaginabais que yo, como persona china, iba a ser muy buena en matemáticas, por ejemplo? Porque se supone que se nos dan muy bien los números, o que iba a ser muy rápida trabajando, o cosas así. Bueno, pues a lo mejor hay cosas de eso que esos estereotipos coinciden con la persona y hay otros en los que no. Y te dicen, no, no, es que vas, yo soy la persona más lenta del mundo haciendo números, ¿sabes? Tengo que ir ahí, espérate, si no te lo da la calculadora a mano. O otro estereotipo, ¿no? De, claro, es que como yo soy la española, se supone que yo tengo que estar de fiesta y dejarán a todo el día. Pues lo mismo tampoco, ¿no? O pues que jueguen un poco ya cuando tengan cierta confianza desarrollada, un poco pues en una reunión, en un café virtual, un ratito un poco más de entretenimiento, ¿no? De ocio, a conocerse mejor como equipo y también a romper un poco esas etiquetas o estereotipos culturales que puedan tener. Sin duda, a unirse, ¿no? También es cierto que, no, no sé si hay un poco, ¿no? La dificultad, dime en tu experiencia, ¿eh? En este tipo de equipos, ¿no? Multiculturales y demás, habitualmente, o igual es una creencia mía, suelen estar dispersos por el mundo. Esto también, no hay normalmente un contacto directo, ¿no? Que también esto hace en muchos momentos, ¿no? Que las relaciones no sean tan fluidas, ¿no? Sí, hay casos y casos, ¿no? Hay equipos en los que están físicamente en la misma ubicación, pero son personas de culturas distintas, y hay casos en los que están distribuidos por el mundo o incluso dentro de un mismo país, pero distintas ciudades, etcétera. Con lo cual, aquí añadimos un extra de dificultad o extra de colaboración, si quieres, de, de que todo es mucho más asíncrono. Con asíncrono me refiero a una comunicación síncrona, como la que estamos teniendo tú y yo ahora, ¿no? De en directo, etcétera, en el mismo momento, etcétera. Pero asíncrona es de yo te he enviado un correo, lo has leído, no lo has leído, estamos con horas de diferencia, como mencionabas tú antes, a lo mejor que mira, a mí me está pasando últimamente que dando algunas formaciones para México, claro, o empiezo a sus 8 de la mañana o yo acabo tardísimo, también lo que nos pasa un poco. Eh, pues bueno, todo este tipo de problemas efectivamente si están distribuidos por el mundo, las personas de equipo es más complicado.
sin duda, sí. Berta, me Mm, encanta, me encanta, me encanta tu sabiduría. Me quedo con eso que has dicho, ¿no? O sea, me ha encantado eh, el implantar, ¿no? El que se haga una reunión justamente para sentar las bases, ¿no? Para esa alianza. Y yo creo que es una de las mm, cosas que en la mayoría de las empresas lo obvian y es fundamental para que las cosas rueden, para que todo el mundo sepa que sí, que no, como sí, como no. mm. ¿Vale? O sea, las reglas del juego, ¿no? Dentro del equipo. Eso es fundamental. Y es curioso que en la mayoría de los casos no se hace ese ejercicio. Es, No, a mí me da mucha rabia porque es un poco como, depende desde dónde lo estés viendo, es como me parece bastante obvio que igual que cuando tú, por ejemplo, incorporas a una persona nueva a ya no solo un equipo, sino una empresa o así, ¿no? Le haces un proceso de bienvenida, de onboarding. Oye, tienes que conocer lo que hace cada persona, los departamentos, el tal, el cual. Pues cuando inicias un equipo y más cuando ya sabes que como punto de partida tienen muchas diferencias culturales, es básico que tengan un espacio para poder conocerse mejor, para poder entenderse, ver dónde van a poder rozar, dónde no, dónde pueden crear mejores sinergias, etcétera. Entonces, hay que darles ese espacio. Y no solo pasa a nivel equipos, sino me voy a un sistema más grande, ¿no? A nivel empresa, cuando se hacen integraciones de, pues vamos a, estas dos empresas se unen, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, como cuando se unió en España Bankia con Caixa, así, a nivel banco. Pues aunque sean las dos empresas españolas, tienen culturas de trabajo diferentes, con lo cual necesitamos tener esas reuniones de equipo también de, oye, ¿cómo funcionamos en cada lado? Pues lo mismo cuando las personas son de culturas diferentes. sí, además, bueno, ¿cuántos quebraderos de cabeza se ahorrarían las empresas si lo hicieran? Es que, ¿Qué te voy a decir? Yo estoy ahora además inmersa en este proceso, ¿no? En mi empresa inicialmente éramos una consultora que se llama Everis, española, ¿no? Pero ya expandida por distintos países y desde finales de 2020 nos incorporamos a NTT Data, que es como nos llamamos actualmente, que es japonesa, es un poco como la telefónica japonesa en su origen, sí, para que me wow, entiendas. o sea Y, que, y claro, hemos ido haciendo pinitos en esto, pero no equipo por equipo, porque también el volumen es muy, muy grande. Pero cada vez más, ahora cuando se va estrechando toda esa parte de integración, vemos que el tener este tipo de encuentros, formaciones, etcétera, para que los equipos, líderes y todo el mundo tenga esa competencia intercultural desarrollada, es que es es fundamental. fundamental, sí, sí. Sobre todo porque se evitan muchas situaciones y muchos conflictos dentro del propio sistema, ¿vale? Ujú, Eso es muy sistémico, ¿vale? Al final, cuando dos sistemas o dos empresas se unifican, ¿vale? Ahí hay ¿no? Se genera un sistema nuevo que tiene más potencia que los antiguos y esto genera muchas fricciones y es fundamental, ¿no? Que todo esto ujú, a nivel de todo, ¿no? De responsabilidades, de antigüedad, de formas de trabajo, de procesos, incluso de objetivos, ¿no? Porque muchas veces parece que son los mismos objetivos, pero no siempre tienen por qué ser, ¿no? 100%. No es lo mismo una empresa más pequeña con una mucha más grande. Sobre todo, bueno, yo que he trabajado también para japoneses en la época mía de Sony, que yo entré siendo ujú, CBS, entré ujú. siendo americano y viví toda la transformación, ¿no? de la compra de Sony. Eh, y el japonés, el japonés es potente, ¿no? En ese sentido, Ujú. trabajando. A mí una de las cosas que, bueno, parece un detalle así que no tiene mucha importancia, nosotros en CBS, pero tiene mucha importancia. Nosotros CBS, oficina incluida, toda la decoración, absolutamente todo era amarillo, ¿vale? Ujú. Cuando se convirtió en Sony, Sony era azul, ¿no? Toda la tipografía, absolutamente todo era azul. Para mí fue impresionante. O sea, yo fue de esas cosas, ¿sabes? Que dices, wow, qué potente, ¿no? O sea, yo me fui un viernes de la oficina amarilla. Es que es potente, ¿eh? O sea, pero imagínate lo que significa a nivel cultural, o sea, a nivel de la cultura de la empresa, ¿no? Y llegamos el lunes a las 1 de la mañana, bueno, sabíamos obviamente que esto iba a ocurrir, ¿no? Ujú. Pero el lunes a las 9 de la mañana toda la oficina era azul, o sea, y nosotros, bueno, teníamos artistas, o sea, había sofás, había una zona, ¿sabes? O sea, había un montón
de cosas, ¿no? Vamos a Sí, decirlo sí, así, o ¿no? sea, O todo el sea, mobiliario, claro, o sea, carteles. no era una oficina, ¿sabes? Donde, oye, pues venían artistas muy, bueno, pues que tenía era una oficina chula, ¿no? Y muy moderna, vamos a decirlo así, ¿no? Para lo que se estilaba en esos años, ¿no? Para mí aquello fue impactante. Eh, no sé, te digo eso como informáticamente. O sea, yo cuando les contaba a mis compañeros ¿sabes? Todos los... Bueno, yo fui una de las primeras, nosotros teníamos un email, cuando yo le decía a la gente que teníamos un email, decían, ¿pero qué es eso? ¿En serio? Digo, sí, porque, bueno, yo tenía la base mía, estaba en Londres, y luego en Nueva York, ¿no? Y me decían, ¿en serio? ¿Os conectáis? Sí. Era como, ¿de verdad? Digo, Hablas con sí. la gente del otro lado a través de ello, tal. Ahí Digo, va. y es en color. O sea, ¿sabes? O sea, toda la parte tecnológica, obviamente, pero es que era, o sea, no era como esas cosas que vemos aquí, ¿no? ¿no? Que se necesita un ordenador y entonces hay que hacer 400 papeles para un ordenador, ¿no? Que yo también lo he Ujú. visto, ¿no? Que a veces dices, oh, ¿no? Que hay que pasar el quinto grado para que te den un boli o un cuadernillo, ¿no? O La sea, burocracia, hombre, la burocracia. tampoco es esto, ¿no? Aquello era, o sea, para mí, o sea, un aprendizaje, ¿sabes? Del funcionamiento de los japoneses. O sea, es que llegaban un día y montaban, o sea, no era tú sí, tú no, tú sí, tú, no, o sea, boom, la oficina entera, todos conectados, o sea, era impresionante la visión de multinacional, ¿vale? Ujú. Realmente de cómo debe funcionar una multinacional, porque, bueno, España era, ¿no? ¿Sabes? Sí, una parte, entiendo, pero Como digo yo, un pin en el mapa, ¿no? Puesto, ¿no? Comparado, porque había, ¿sabes? En todo el mundo, ¿no? Y decía, y es que era, claro, yo hablaba a lo mejor con yo en esa época llevaba la parte de Producto Internacional, con lo cual mis reuniones eran estaban también, pues el de Francia, el de Italia, no sé qué, o sea, todos multiculturales, eh, y el mismo, o sea, era todos, o sea, para mí era, ¿sabes? Como mentalmente decía, ¿no? ¿Qué mentalidad profesional, ¿no? De grupo hay que tener para sincronizar el que esto, ¿sabes? Era, ¿sabes? ujú, Todo, ¿sabes? Cambio digital en no sé cuál, ¡bumba! Todo el mundo cambiado, ¿no? Cuando ujú, hicieron los cambios nosotros teníamos una fábrica aquí en España que esta se vendió y empezamos a fabricar todos en Europa, ¿no? En Holanda. Bueno, ujú. o sea, yo te digo que a mí, o sea, a nivel multinacional, los japoneses, de verdad, chapó. O sea, me dejaron completamente, ¿sabes? Un ejemplo que luego que he trabajado con otras multinacionales, ¿sabes? Pues un digno ejemplo. Y que dijiste, esto como que fue más rápido, más eficiente, Y más... sobre todo una eficacia, una coordinación en cosas claro, o sea, que son complicadas, ¿no? Cómo conseguir que todo ese entramado funcione en distintos países, con distintas culturas, como tú dices, con proveedores distintos, o sea, ¿sabes? O sea, que es que tú te lo Ujú. imaginas, o sea, tú te imaginas lo que es ¿no? Sony Music como tal a nivel mundial y yo, o sea, decía, ¿cómo son capaces estos tíos, ¿sabes? ¿Qué mentalidad tienen ¿sabes? Hacer toda esta Sí. transformación hombre, en un espacio de tiempo, ¿no? Obviamente, pero cumplir plazos, hacer no sé qué, o sea, no sé, a mí, ya te digo, no he vuelto a trabajar para japoneses, ¿no? Pero te puedo asegurar que, por ejemplo, y espero que no me esté escuchando ningún cubaití, nada más lejos de los cubaitíes. O sea, los cubaitíes son los amos de contratar consultores, gastarse miles de millones en consultorías y no hacer nada. Pero también tiene una respuesta cultural esto, ¿no? Es lo curioso, si la historia al final es entender, que podamos entender el porqué más allá de que digamos, es que esto no le veo sentido, ¿no? Pues no, en concreto de Kuwait no te puedo dar la respuesta perfecta del porqué, pero bueno, yo entiendo que es un poco como el cumplo con la norma de paso la auditoría o la tengo que hacer o lo que sea, pero luego ya hago yo las cosas como yo quiera, ¿sabes? Como Bueno, de el cubaití más tiene un poco por cierta dentro, pero inseguridad. Esta es mi opinión personal, ¿eh? también. Tiene o sea, independientemente de que obviamente tienen un poderío económico, ¿no? Y una posición económica muy importante, pero el kuwaití normalmente es desconfiado en general. Ujú. eh, y entonces por eso tanta consultoría, o sea, es decir, todo lo pasan por las consultorías.
están permanentemente haciendo procesos del proceso, del proceso, del proceso que hice y luego lo repetí. Y luego tienen unas, o sea, son miedicas a la hora de tomar decisiones, vamos a decirlo así. Ujú. Luego lo Bueno, hacen, ¿eh? Luego un lo poco hacen, como pero análisis por análisis, ¿no? De necesito analizar todo, 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 porque no me fío del dato, quiero como todo hiperjustificado y me cuesta tomar la decisión, ¿eh? también es cierto que, claro, hay una diferencia también importante, es que en el caso de Kuwait es una empresa en el fondo del gobierno, o sea, Ujú, liderada, entonces, claro, cada vez que cambia el ministro, pues cambia la historia, ¿no? O sea, te quiero decir que sufren también un poco de parálisis gubernamental como nos pasa a los ujú, españoles, ¿no? ujú. En ciertos ámbitos, ¿no? O sea, yo ahí sí que, ¿sabes? Veía una diferencia importante, ¿no? Con respecto al funcionamiento a nivel mundial, ¿no? De cómo lo hacían. Pero ya te digo que a mí, por ejemplo, ¿sabes? La mentalidad japonesa realmente es que me dejó Sí. loca. Vamos, a mí me ha resonado mucho el ejemplo que has puesto de que te cambiaron de color la oficina totalmente. En mi caso fue un poco más transición, porque la marca española era verde, la marca japonesa es azul también, era el azul por todas partes. Y en un inicio, cuando todavía no estábamos completamente integrados en la marca japonesa, había una planta donde estaba, una planta del edificio donde estaban los despachos de pues, socios, tal, etcétera, ¿no? Como mayores responsables CEOs tal de la compañía. Y como había un mix, tú según entrabas a la planta, la moqueta del suelo tenía como un caminito verde hacia donde estaban los despachos de los CEOs que se Chulo. mantenían de la marca española y un caminito azul Qué hacia donde estaban los bueno. despachos de los CEOs. Ahora ya es todo azul, pero sí, sí. Bueno, pero para mí eso, ¿sabes? A mí eso es decir, alguien ha pensado ¿no? Cómo enfocar esta transición, La ¿no? transición total. ¿Sabes? Ujú, Pues te quiero decir que o sea, es verdad que la cultura japonesa en ese sentido, bueno, a mí me pareció impresionante, ¿no? O sea, yo es verdad que ujú. o sea, todos los años que trabajé para ellos, increíble, o sea, increíble a nivel de eficacia, o sea, vamos, para mí, desde mi punto de vista, insuperable, o sea, no, nunca he visto a ninguna Sí, otra. se caracterizan muchísimo por la eficiencia. Y un Claro. poco relacionado también con lo que decías tú antes, también son más lentos tomando decisiones comparado, por ejemplo, con culturas como la española o la francesa, etcétera. Y en eso también como que hay choques, ¿no? De, venga, yo necesito que me respondas ya o no, tal. Y a mí esto no me ha llegado a pasar en reuniones, pero sí me lo han contado que me parecía como el extremo de la representación de valorar el tiempo, tu opinión, etcétera, hasta que te doy una respuesta. Y es que creo que pasa más ya con la gente joven en Japón, no tanto, pero con la gente mayor sí que es muy habitual que cuando están en una reunión, tanto en presencial como en online, y se están tomando como su tiempo para reflexionar y escucharte bien, porque te están intentando escuchar y quedarse con todo, cierran los ojos y, y se quedan pensando, ¿no? Como se quieren quedar mucho con lo que te escuchan, el tono, etcétera. Y claro, hay momentos en los que la gente de otras culturas les miraba como de, ¿se ha Se han dormido? dormido. ¿Se ha dormido? ¿O qué ha pasado aquí? Y claro, yo decía, digo, ostras, a mí no me ha pasado, pero ¿cómo reaccionaría de este señor? No me está escuchando, se ha dormido. Y al Él contrario, me necesito están verme, nosotros escuchando, están profundamente. sintonizando todo lo que pueden. Qué curioso, qué buen detalle, qué buen detalle. De verdad que estaría horas, ¿sabes? Aquí Sí. compartiendo tu experiencia tan No, bueno, y interesante. aquí con lo que, con lo que has contado tú, yo también me llevo ejemplos, ¿eh? Gracias por los tips que nos has dado. No sé si quieres decir dónde te pueden localizar, si alguien te quiere contactar para algún Sí, tema sobre bueno, yo creo que lo más interculturalidad. fácil con esto, aquí yo en la cuenta de Instagram, que fácil encontrarme, berta.san.martín, que es mi apellido, y también en LinkedIn como Berta San Martín Moreno, y vamos, si no, luego por ahí dejo correo también, pero Luego así pongo fácil, yo los por datos. Instagram, por LinkedIn es fácil localizarme. Fenomenal. Berta, de verdad que. Ah, y una última pregunta. Bueno, estamos un poco pasados de tiempos, pero necesito. De todas las formaciones que has hecho conmigo de sistémico, que esto ya sabes que siempre se lo pregunto a todo el mundo, ¿qué es lo que más te resonó, ¿no? O sea, ¿qué es eso que dijiste? "Ah, anda, era esto"?
Pues, por un lado, el uso de muñecos, de figuritas, que de hecho yo también tengo por ahí guardadas ya desde que hice curso contigo, porque me gusta usarlas a veces en coaching o en formaciones, eh, por el hecho de cómo la gente o cómo somos, ¿no?, capaces de llegar a conclusiones diferentes, a momentos ajá de estos, cuando nos vemos como en 3D, cuando nos salimos de De nosotros. nuestro Para mí personaje. eso tiene un potencial enorme, la verdad. El poder verte desde fuera. Sí, el ver la situación a través Mm. de esa imagen, ¿no? Que al final te conecta con un montón de cosas Sí, y como la creatividad que te da el soy yo, pero no soy yo, ¿no? Entonces, como puedo jugar a otra cosa aquí, puedo expresar otras cosas. sí. Mira, el otro día en la formación que hice, una de las personas, eh, bueno, había elegido un muñeco, ¿no? Y entonces entró en el bucle este de, bueno, ¿y esto cómo, no? ¿Y qué significa? ¿Qué tiene que ver? Y que no sé qué, ¿sabes? Y yo me reía y le dije, porque bueno, es verdad que la persona era morena y había elegido una figura rubia o algo así, ¿no? Ujú. ¿Esto qué significa? Digo, pues no sé, qué es, cuéntamelo tú, ¿tienes algún sueño de Claro, ser dímelo rubia o tú. algo? Yo qué sé. No soy adivina, no soy adivina. Las figuras nos conectan con nuestra imagen. Los demás somos meros facilitadores, ¿vale? Del proceso. No, no tenemos nada que ver con el tema. Berta, de verdad que qué alegría verte, qué alegría escucharte. Me encanta tu sonrisa, siempre Nada, sonriente. lo mismo digo, o sea, a mí un placer esto. De verdad que un millón de gracias. Gracias a las personas que os habéis conectado. Ya sabéis que yo siempre ando aquí con las gafas que no veo mucho, pero bueno, gracias a todos los que os habéis conectado, gracias a los que veréis en diferido esta grabación. Ya sabéis, lo dicho, cualquier pregunta, cualquier cosa, cualquier duda que os surja, nos la podéis lanzar en los comentarios del post que subiremos ahora. Un abrazo grande de verdad, Berta, y cuídate mucho. Igualmente, un beso y muchas gracias. Por aquí seguimos conectadas. Gracias, Silvia. Chao. A ti también.